Buenas. ¡Epa! ¿Qué onda vos? ¿Podés estar escuchando también? El aporte. Ahí está. ¿Qué haces? ¿Qué hacen? ¿Dónde quedas? ¿Por qué? Ay, acá esto. No me digas eso, bro. Quédate. No, tengo que ir a buscar a mi mamá. Bueno, ok, listo. El próximo martes me quedo. Todavía no termino, ¿verdad? ¿Cuánto les queda? Falta un montón. Bueno, me voy a quedar el ¿Eh? próximo martes. Ok. Respondeme, pues. En breve, en breve. Pero si seguís faltando Meyasu, yo pensaba responderte durante Meyasu, Franco. ¿Verdad? Mal tipo. Bueno, Si vamos. seguís faltando, voy a poder. Listo. Gracias. Chao. Nos vemos. Suerte. Sí, igual. Contale a ella que estamos hablando. Bueno. A ver qué piensa. Estábamos hablando sobre el concepto de arte. Genial. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Todo bien? Genial, genial. Sí, todo súper. Todo bastante bien. ¿Qué tal por ahí? Bien, estuve leyendo lo de El Infinito. Qué bueno que está eso. Ah, sí, es genial. Bastante lindo. En verdad, el tema. Hay varios Sí, infinitos. exactamente. Hay varios infinitos. Unos son más grandes que otros. Esta dimensión, ¿verdad? Supongo. No sé si tiene que ver tanto con dimensionalidad, pero sí con, digamos, una suerte de, sí, solamente, ¿cómo se podría decir? Sí, como que ordenamiento sería la palabra indicada. Ordenamiento. Entonces puedo ordenar infinitos de acuerdo a uno si es mayor o menor al otro. Entonces, Exacto. sí. Sí, 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 sí. Él decía algo así. Él decía la palabra, en vez de usar, eh, ¿cómo era? Dimensión. Cardinalidad sería. ¿Cuál? Cardinalidad, tal vez. Parecido a eso. Sí. Eh, Hola, Los, Benjamín, ¿cómo estás? Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acá intentando retomar apenas pude. Ya cerrado con cosas del trabajo. Ah, bueno, bueno, bueno. Benjamín, ¿vos estudiás filosofía? ¿O sos filósofo? Sí, 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 egresado. Ah, estás egresado ya. Ah, bueno, sos licenciado. Qué O bueno. sea, egresado de terminado todas las materias, estoy en el proceso de tesis todavía. ¿Y tu tesis de qué se trata? Mi tesis, la que estoy haciendo, es eh, la idea, el concepto de hombre del doctor Adrián Ira Laurus, intentando un poco historiar lo que tenemos. ¿El concepto de hombre de quién? ¿De cuál va? Adriana Irala Burgos. Ah, ya la grupa. Ah, sí, qué bueno. No me digas. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y quién es su tutor o tutora? Y he tenido un poco problemas por ese lado, o sea, me ha costado un poco encontrar personas con tiempo y estoy todavía viendo. Qué bueno, qué bueno. El que me está ayudando un poco es el doctor Telechea, con la parte de darme Ya, los materiales, darme guías, ciertas cosas, pero ese seguimiento bueno, qué bueno. estoy todavía en proceso. Y acá Gonzalo con el libro de Bertrand Russell se está queriendo poner al tanto, ¿verdad? ¿Verdad, Gonzalo? sí, 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 sí. Estoy haciendo mi pequeño curso de historia de la filosofía. Qué bueno. ¿Qué tal, Patricia? Hola Aníbal, ¿cómo estás? Hola otra vez. ¿Cómo andamos? Bueno, Bien. qué bueno, qué bueno. Este, bueno, les cuento lo que ya le había dicho a Patricia. Hoy nuestro, ¿cómo se llama? Diógenes y la lámpara. ¿Conocen ese tema, verdad? Diógenes que va hacia alumbrando, el filósofo. Bueno, nuestro Diógenes hoy no va a poder estar con nosotros. José hoy no puede estar, porque sí que vamos a ver qué pasa con nosotros hoy, ¿verdad? ¿Qué será de nuestra vida? Sí, es. Vamos a... Bueno, Vamos a entonces, estar en la cueva de la oscuridad, Aníbal. algo así, la cueva de... Con el otro mito de la cueva. Ah, qué bárbaro. Y sí, y sí. Bueno, Y quizá va a ser un buen momento para plantear
problemas y preguntas para resolverlos también en otro momento. Ah, eso sí, sí, yo creo que sí. Entonces, hacer como la previa Ah, la a una famosa gran y profunda clase. previa que Sí, ustedes los jóvenes manejan bien. Qué bueno. Totalmente. Estuve mirando la grabación de la lectura pasada Ajá. y muy interesante lo que plantea Miyazu acerca del, de la teoría de conjuntos, ¿verdad? Y cómo usa la teoría de conjuntos para digamos, de alguna forma respaldar su, digamos, propia hipótesis del conjunto y de la no pensabilidad del todo, cosas por el estilo, o de la contabilidad del todo. Y también algo que me pareció muy interesante fue que él empieza, digamos, de forma relativamente exhaustiva a describir, por ejemplo, que un conjunto puede tener subconjuntos y que este subconjunto, perdón, el conjunto de los subconjuntos es mayor, o la cardinalidad del conjunto de los subconjuntos es mayor a la cardinalidad del conjunto, y que siempre eso va creciendo. Sin embargo, él deja esa descriptividad o deja de ser tan específico y simplemente hace una aserción o una proposición, que recuerdo que decía algo como que es simplemente impensable, o que simplemente no existe. Se plantea como simplemente inexistente, digamos. Como que no, ahí deja de proveer los argumentos matemáticos detrás de esa sentencia que él hace. Y eso me pareció interesante, y lo que hice esta tarde fue hacer como una búsqueda dentro de las matemáticas a que él podría estar refiriéndose matemáticamente con esa proposición, con esa oración, ¿verdad? Bastante interesante. Y a ver un poquito, vamos a profundizar un poquito más el tema que me parece interesante. Ah, genial, genial. ¿Cómo sería eso, Gonzalo? Sí, dale. Creo que, sí, la parte que podríamos hablar es, digamos, volver a lo que él dice acerca de la teoría de conjuntos y cómo él utiliza la teoría de conjuntos para hacer su argumento, ¿verdad? Y digamos, la oración clave que él hace es: el todo cuantificable de lo pensable es impensable. Ah, Creo que sí, ahí es como él condensa el argumento que fue creando a partir de la idea de Cantor, ¿verdad? Y más o menos la línea de pensamiento que yo creo que se puede sacar de esto es la siguiente. A ver, no sé si te parece empezar desde teoría, desde vamos a ver la historia, teoría de conjuntos, o simplemente sobre el argumento un poco. ¿dónde estás? ¿En qué página estás? Eso está en la página 166. 166. Sí, párrafo, el último párrafo. Digamos, para ser más concisos y lo más claros posible acerca de la cuestión del transfinito, ahí. Exactamente, sí, exactamente. Por Bueno, ejemplo, en ese párrafo, él habla de la axiomática estándar de los conjuntos, la sí. teoría llamada ZF por Zermelo-Fraenkel. Ahí lo que se refiere, y cuando menciona axiomática, da a entender también de que hay diferentes axiomáticas. Si hay una estándar, significa que hay otras no estándares, ¿verdad? Esta existencia de un estándar parte de la primera teoría de conjuntos, que fue la teoría de conjuntos ilusa, o naive, que fue la que creó Cantor a finales del siglo XIX. Cantor fue el creador de la teoría de conjuntos mediante su estudio del infinito. Él estaba estudiando los infinitos y necesitaba un objeto matemático para empezar a hacer relaciones entre colecciones de objetos. Y fue cuando él descubrió o describió o construyó los conjuntos. Entonces él tiene una forma de decir, bueno, este conjunto tiene la misma cardinalidad que este otro si todos los elementos de este conjunto pueden tener un elemento, digamos, paralelo en este otro. Entonces ahí él fue definiendo la cardinalidad mediante los conjuntos, ¿no? Sin embargo, lo que habla acá
de axiomática estándar ocurre porque esta teoría ilusa, digamos, naive en inglés, de teoría de conjuntos, da lugar a ciertas paradojas, que es, por ejemplo, la paradoja de Russell, una de las paradojas más, digamos, más conocidas que parte de la teoría ilusa, porque la teoría ilusa no usa axiomas. Vos podés definir conjuntos simplemente con lenguaje natural. Entonces vos podrías decir cosas como el conjunto de todos los conjuntos que no se tienen a sí mismos. Y ahí hay una contradicción evidente, ¿verdad? El conjunto de todos los conjuntos que no se tienen a sí mismos. Entonces, ese conjunto, si se tiene a sí mismo, ya dejaría de ser el conjunto de todos los conjuntos que no se tienen a sí mismo. Pero si no se tiene a sí mismo, también dejaría de ser el conjunto de todos los conjuntos que se tienen a sí mismo, porque faltaría él dentro de ese conjunto. Entonces, sí, entonces la teoría... Exactamente, paradójico. Entonces, esta primera teoría de conjunto desarrollada por Cantor daba lugar a las paradojas, por lo cual se desarrolló esta otra teoría que menciona Mellazota, que es la teoría Zermelo-Fraenkel, que ya define axiomas, unos números de axiomas, que hacen que no sean posibles estas paradojas, como la paradoja de Russell. Hay un axioma que se llama el axioma de separación, que dice que existe solamente un conjunto, que un conjunto, dadas unas propiedades, tiene que contener exactamente los elementos que definen esa propiedad. Y con una serie de axiomas, entonces, se circunscribe o se evita este tipo de paradojas, y esta se toma como la estándar, como menciona Meillassoux, porque ya es utilizable y ya es, digamos, consistente lógicamente. En términos matemáticos, una teoría consistente es una teoría que no tiene contradicción. Entonces, digamos, ahí habla un poco del tema de la axiomática. Luego, Meillassoux habla de que dado un conjunto cualquiera, que se pueden contar los elementos, luego compare este número con el número de los posibles reagrupamientos de estos elementos, ¿verdad? Lo que hablaba de que hice también el pie de página, que es que puedes tomar un conjunto y agarrar los elementos de ese conjunto y crear un conjunto más grande con todos los posibles reagrupamientos. Ese nuevo conjunto en realidad tiene un nombre en matemáticas también, se llama conjunto potencia. El conjunto potencia, sí, el conjunto potencia de un conjunto es el conjunto que tiene a todos los subgrupos posibles de un conjunto, incluyendo al elemento, al conjunto vacío, porque el conjunto vacío en matemáticas es miembro de todo conjunto. ¿Cómo es? Eso, por favor. ¿Cómo es el conjunto vacío? Sí, el conjunto vacío es miembro de todo conjunto. O sea, el conjunto vacío es el que no tiene nada. Sí. Sin embargo, es miembro del conjunto. Sí, exactamente. Es difícil de pensar eso para mí. Perdón, no es, sí, perdón, no es que es miembro del conjunto, sino que es un subconjunto Ajá. del conjunto. Esa es la formulación correcta. O sea, vos tenés un conjunto 1, 2, 3, y ahí no está el conjunto vacío, pero el conjunto vacío sí es un subconjunto de 1, 2, 3. El subconjunto que no tiene ningún elemento. Ah. Entonces, ahí es donde el conjunto potencia tiene a todas las posibles reagrupaciones y al elemento vacío, perdón, al conjunto vacío, por ser el conjunto vacío también un subconjunto de todos los conjuntos. Qué notable eso. Dime una cosa, ¿no sería lo opuesto de infinito el conjunto vacío? Podría ser. De hecho, que por ejemplo el conjunto vacío se utiliza para la construcción de los números ordinales, que tienen que ver también con todo este tema de la cardinalidad y los números cardinales de la contabilidad de los infinitos. No sé si sería el contrario exacto, porque tampoco una definición exacta del infinito no existe, ¿verdad? El infinito es como más un concepto, es algo que nunca termina. Entonces... Claro, porque el infinito implica el cero también, ¿verdad?
Sí, el infinito es como más una idea, más que un número. Sí, exacto, sí. Ah, eso Entonces, decía, exacto. qué bárbaro. Eh, Y, no, yo lo que entiendo es que cuestiones tan específicas como la matemática, que sería un pensamiento puro, ¿verdad? Este, como sin embargo, recurriendo a las matemáticas, se puede encontrar ciertas precariedades en el sistema de pensamiento habitual, ¿verdad? sí. O sea, a lo mejor la matemática nos recupera un poco de esas irregularidades de nuestro sistema de pensamiento habitual, no sé. Yo creo que sería porque la matemática justamente parten de la lógica. Sí. El desarrollo matemático moderno en base a axiomas parte estrictamente de la lógica. Dado un cierto conjunto de axiomas, buscas teoremas que son simplemente deducciones lógicas o silogismos a partir de esos axiomas, combinaciones de los axiomas, diferentes resultados. Y estos axiomas también obviamente tienen que definir un conjunto, una teoría matemática que sea consistente, o sea, que no tenga contradicciones en sí misma. Entonces, dada esa premisa de que tenés de que tenés axiomas que hacen que sea consistente una cierta área de las matemáticas y que tenés, digamos, deducciones lógicas a partir de esos axiomas, es que puedes estar seguro de que tus resultados, si siguen estas condiciones lógicas, son correctos. Y es como te puedes tener una cierta, digamos, confianza en tus resultados desde el punto de vista matemático. Ahora, la contradicción no está admitida en la matemática, ¿verdad? Existen, existen algunos modelos inconsistentes de las matemáticas, pero la consistencia es preferida. Hay ciertas construcciones matemáticas que dicen, bueno, se puede tener una contradicción, ¿verdad? Esto es así y no así. Pero sin embargo, todos los modelos matemáticos utilizados en la modernidad son consistentes. Mm. O sea, deben ser consistentes. Ahí está César, bienvenido César. Todavía no nos escucha. No, porque justamente quería consultarle a César, que es filósofo, o tal vez Benjamín. Benjamín, ¿en qué consiste una aporía que se usa en filosofía? Aporía centralmente, según yo comprendo, sería cuando hay un fallo dentro de lo que sería a un proceso lógico o dentro de una de las propias reglas. Es una inconsistencia también. Se pueden incluso contraponer dos propuestas a la par. Eso es por lo menos, yo aporía, llegué a dar algo delante del espacio de lógica, pero no tengo, O sea, o sea, eso es lo que comprendo. es una contradicción, ¿verdad? No es tal cual como una paradoja o algo por el estilo, pero sería como un fallo dentro de un proceso lógico, según me manejo. Qué bueno. No sé si César podría darme un poco más de luz. César, Sí, ¿qué tal? antes de comenzar, te quiero avisar que José avisó que no va a poder estar esta tarde con nosotros. Ah, qué Entonces pena. vamos a tener que, Claro. bueno, ver cómo nos arreglamos nosotros. Y justamente Gonzalo estaba explicando la teoría de conjunto, ¿verdad? Sí, algo escuché. Y muy interesante. No sé cómo Gonzalo hace para saber todas esas cosas, ¿verdad? Y, pero era muy ilustrativo. Y llegamos a una cuestión que es la inconsistencia. Y entonces a mí se me Ya, ocurrió consultar sobre la famosa aporía, las aporías que aparecen en filosofía cada tanto, ¿verdad? claro, claro. Claro, tiene razón lo que dijo Benjamín. O sea, es básicamente, bueno, en términos etimológicos es sin salida. Ah, sí. Poros. Es, ¿verdad? Salida, emergencia, los poros de la cara, por ejemplo, ¿verdad? Los que respiran.
Entonces la partícula A, ahí en griego, indica en este caso ausencia. Es un camino que no tiene salida. Es un No se camino que puede no tiene resolver. salida. Entonces tú le puedes dar 1, 2, 3 respuestas, puedes tomarlo por acá, por allá, pero no vas a salir. O sea, por ejemplo, ¿verdad? Heidegger lo usa en el Ser y Tiempo, en su prólogo. Ahí cita a Platón, cuando justamente Platón dice que el problema del ser, o aquello, ¿verdad? Que es el ser en términos de explicarlo, en términos de ponerlo ahí en escena, es un camino que nos deja perplejos. Es muy difícil porque cuando quieres explicar al ser sales con el ente nuevamente. Ah, Entonces, como un camino sin salida, vuelves a chocar, no tienes salida, vas por allá. Y eso básicamente, ¿verdad? Poría y todo lo que dijo Benjamín. Por eso, en términos lógicos, ahora en términos lógicos tiene que tener un significado así bastante similar, pero es un problema sin salida. Eso es. Incluso podríamos agregar un poquito que son construcciones planteadas intentando de señalar o resaltar esa contradicción lógica. O sea, esas tienen intencionalidad de señalar aquello. Claro. Plantea, dejan los elementos y las cosas dentro de un planteamiento lógico o una teoría misma en la cual contrapone a ambos. Busca generar ese conflicto para señalar el fallo. Sería como una reducción al absurdo. Sí, no, lo plantea como problema, porque no busca, o sea, señala la verdad de ambas partes. En cuanto se usa, no podemos encontrar ejemplos claros que denotan una verdad, pero a la par, en su funcionamiento entre ambas verdades es inconsistente. Eh, eh, Va muy al lado del... No sé si existe una diferencia como tal, no quiero generar esa confusión con la paradoja, pero sería muy similar. O sea, no quiero mal guiarlos acá, pero sería más o menos, tiene esa finalidad. Por Claro, ejemplo, yo creo que acá en el contexto, bueno, la paradoja, en este caso, tiene salida, tiene dos, ¿verdad? Dos salidas, básicamente una paradoja. Pero acá la aporía, aunque no estrictamente en términos lógicos, es algo que no tiene salida, no hay cómo. O sea, por ejemplo, en el contexto que estaba explicando, tú quieres explicar el ser, pero lo tienes que explicar con el ente. Es como explicar la materia, si ustedes quieren, en un ejemplo inexacto, pero quizá en la física, a través siempre de la antimateria, de algo negativo. Y aún así no poder explicarlo suficientemente, o tal vez por lo mismo. Y, y bueno, acá esa palabra la leyeron acá. Hicieron ya la primera ronda de lectura, ¿verdad? no, todavía no. Estamos Ah, no. acá, Ya. nos estaba Gonzalo explicando un poco la teoría del De la matemática. conjunto. Estamos unas páginas antes y antes de comenzar esto me gustaría consultarte algo, Gonzalo, a ver si sabes, porque yo no tengo claro, hay muchas cosas que no tengo claras, pero por ejemplo, si la teoría del conjunto y la mecánica cuántica se tocan o tienen algo que ver, no sé si tenés idea de eso. Lo que pasa con las matemáticas modernas ahora es que prácticamente la totalidad o la mayoría de las teorías modernas, como por ejemplo la teoría de grupos, teoría de las categorías o muchas de las áreas de inclusive análisis y álgebra abstracta, están construidas en términos de teoría de conjuntos. O sea, por ejemplo, si yo en teoría de grupos quiero definir un grupo, lo defino en términos de una operación binaria y un conjunto G. Entonces el conjunto siempre forma parte esencial de la definición de una cierta teoría. El hecho de que la teoría de conjunto forme parte de la definición de las otras teorías hace esta relación que mencionabas entre mecánica cuántica y teoría de conjuntos. Porque la mecánica cuántica obviamente necesita de las matemáticas
Y si las matemáticas están, digamos, fundadas de alguna forma en la teoría de conjuntos, entonces definitivamente hay una relación entre la teoría de conjuntos y la mecánica cuántica. Sí. Qué bueno, fantástico, gracias, gracias Gonzalo. Bueno, ¿les parece que continuemos con la lectura? Bien. Ok. ¿Alguien quiere leer? ¿O leo yo? ¿Me podrían decir exactamente dónde quedamos y yo puedo continuar? En la página 172. 172, ok. Allá Y arriba. iniciándola. Sí, comienza con una pregunta. ¿Cuál ha sido nuestro recorrido respecto al problema de Hume? Si Ok. si les Yo, interesa, podría elaborar un poco más también digamos, a qué se refería matemáticamente Miyazuki en su última oración. No sé si sería Sí, bueno elaborarlo ahora o dejemos que... me parece oportuno ahora, Gonzalo. Sí. Ok. No sé si le Sí, sí, parece bien. me parece me parece a mí. interesante. Ok. Genial, genial. Entonces, como que me gustaría elaborar, digamos, de forma en la que se pueda ser un poco más específico en términos matemáticos a qué se refería Miyazu con con las últimas proposiciones que hizo. Y empezando de la página 167 de vuelta, Miyazu dice, y empieza a explicar lo de los subconjuntos, y dice, usted obtendrá siempre el siguiente resultado. El conjunto B de los reagrupamientos o partes de un conjunto A siempre es más grande que A, así A sea infinito. Esa oración que está haciendo Miyazu ahí hace referencia exactamente a la proposición del teorema de Cantor, que creo que también hace mención luego Miyazu en el libro. Y el teorema de Cantor dice exactamente eso. 18 horas. Dice que el conjunto potencia de un conjunto tiene cardinalidad mayor al conjunto. El conjunto potencia entonces era el reagrupamiento de todos los elementos del conjunto. Eso es lo que define Miyazu, no con el nombre conjunto potencia, pero matemáticamente se llama el conjunto potencia. Entonces, el conjunto potencia tiene cardinalidad de un conjunto, va a tener siempre cardinalidad mayor a ese conjunto. Luego Miyazu dice, entonces podemos construir una sucesión ilimitada de conjuntos infinitos, cada uno de los cuales tiene una cantidad de elementos superior a la cantidad cuyas partes reagrupa, sucesión que denominaremos seriales o inclusión de sucesión de cardinales transfinitos. Ahí el movimiento que hace Miyazu, según lo que yo veo, es, dado un conjunto, tomar el conjunto potencia, o sea, crear el conjunto de todas las reagrupaciones posibles de ese conjunto, luego, dado ese conjunto potencia que creaste a partir del primer conjunto, volver a tomar el conjunto potencia. Entonces sería una sucesión, un proceso iterativo. El conjunto potencia ve el conjunto potencia. Luego, el conjunto potencia del conjunto potencia del conjunto potencia. Entonces, ahí es cuando él dice una sucesión de números cardinales transfinitos. Porque cada conjunto potencia va a tener una cardinalidad. Y el conjunto potencia de cada conjunto potencia va a tener una cardinalidad mayor a este primer conjunto potencia. Entonces se crea una sucesión de números cardinales porque cada conjunto potencia tiene una cardinalidad mayor y hay una cierta sucesión. ¿Verdad? Entonces a eso es lo que él se refiere cuando habla de sucesión de cardinales transfinitos. Luego menciona, pero esta sucesión no puede ser totalizada, es decir, posible de ser reunida en una cantidad última. Y luego va elaborando un poco más, ¿verdad? Dice que su propio razonamiento sigue siendo la vía de todos los reagrupamientos parciales, y va diciendo, esta cantidad, todas las cantidades no se plantea entonces como demasiado grande, se plantea como simplemente inexistente. Y ahí es donde a mí me pareció interesante porque Miyazu ya no hace como ninguna referencia a una especificación matemática, sino que simplemente deja ese argumento como algo que es verdadero, ¿verdad? Sin hacer referencia a algo matemático que lo respalde como hizo en la primera parte de esta argumentación.
Entonces ahí fue donde me pareció un poco interesante ver qué es lo que realmente respaldaba esta oración. Y, y lo que respalda esta oración es algo que se llama la paradoja la paradoja de Cantor. Y la paradoja de Cantor está, digamos, enunciada de la siguiente forma. Disculpame, ¿en qué página está esto, Gonzalo? En la página 168. Ah, ok. Sí. Entonces la paradoja de Cantor es la que digamos, respalda este argumento que hace Meillassoux al decir que esta asociación no puede ser totalizada, se plantea como simplemente inexistente. Porque la paradoja de Cantor lo que dice es que no existe un conjunto de todas las cardinalidades, ¿verdad? Pues recordemos que Meillassoux hace este movimiento de tenés un conjunto, sacás el conjunto potencia, este conjunto potencia tiene mayor cardinalidad. Luego le volvés a sacar el conjunto potencia, mayor cardinalidad, mayor cardinalidad, mayor cardinalidad. Y luego Meillassoux dice, no puede, no es posible que esto pueda ser totalizada. O sea, no hay un todo que contenga a esta sucesión de cardinalidades, a esta sucesión de cardinalidad, sacar cardinalidad y mayor cardinalidades. ¿Por qué? Porque existe un teorema que enuncia lo siguiente. Dado un conjunto S, dado un conjunto S cualquiera, entonces el conjunto S no puede contener elementos de todas las cardinalidades. Y ese es el teorema clave, porque esto significa que si vos haces el movimiento iterativo de tener un conjunto potencia con una cardinalidad, tener otro conjunto potencia de ese conjunto que tiene una cardinalidad mayor, es imposible matemáticamente tener un conjunto que reúna a esa iteración infinita de todos los conjuntos potencia. O sea, es imposible el conjunto que diga que se define de la siguiente forma. El conjunto de todos los conjuntos potencias de un conjunto. Eso es imposible matemáticamente. Entonces eso sería lo que respalda al argumento de Meillassoux diciendo que se plantea como simplemente inexistente. Que no se pueda tener el conjunto que tenga todas las cardinalidades posibles. El todo cuantificable de lo pensable es impensable. Exacto, exacto. Y eso parte también de que no existe un número cardinal mayor. No existe un número cardinal mayor. Siempre vas a tener un número cardinal más grande que un número cardinal mayor. Por ejemplo, imagínate que decís que C es el número cardinal mayor más grande. Asumís eso, ¿verdad? Y luego sacás el conjunto potencia de C. Por el teorema de Cantor, sabemos que el cardinal del conjunto potencia de un conjunto siempre tiene cardinalidad mayor al conjunto. Entonces, si vos le sacás el conjunto potencia al conjunto C, que vos dijiste que era el cardinal más grande, pero en el simple hecho de sacar el conjunto potencia, ya está teniendo un cardinal más grande. Entonces hay una contradicción ahí, porque vos dijiste, este es el conjunto más grande, el conjunto con el cardinal más grande, pero le sacaste el conjunto potencia. Y el teorema dice que el conjunto potencia siempre va a tener cardinal más grande. Entonces, nunca vas a tener un cardinal más grande de todos, digamos. Y eso es lo Y- impensable, ¿verdad? Exacto, La exacto. imposibilidad de pensar eso. Sí. Sí, yo creo que como impensable él hace referencia a que, a que simplemente no es consistente. No es matemáticamente consistente. Impresionante esto. Yo no sé si en filosofía, no sé si esa, ¿cómo sería? En filosofía o Benjamín, ¿verdad? Toman en cuenta un poco también el conocimiento teórico de las matemáticas, porque según lo explica acá Gonzalo, bueno, Gonzalo es un matemático, ¿verdad? Entonces, para él la comprensión es natural, entiendo. Pero para la filosofía, ¿es habitual esto o simplemente es que Meillassoux tuvo que tomar otro camino para poder verificar otras ideas? No sé cómo sería eso, ¿verdad? Yo creo que ahí el camino que está tomando un poco Meillassoux
es demostrar que la razón puede tener justamente otros senderos y que incluso esto pasa en las matemáticas. Y en la teoría de conjuntos, claro, si tú tienes tres conjuntos, ¿verdad? Entonces buscas un todo que reúna los tres conjuntos. Ese todo, ¿verdad? Que en este caso está reuniendo a los tres conjuntos, puede a su vez ser reunido, si lo cuentas nuevamente dentro de los tres conjuntos, puede ser reunido por otro todo, y por otro todo, y por otro todo. Entonces, no se puede llegar a una totalización si es que cuentas el todo dentro de las partes. Porque al contar el todo dentro de las partes ya puedes, ¿verdad?, totalizar de nuevo. Entonces creo que va ahí, o sea, que está tratando de demostrar que si en las matemáticas, que es un lenguaje por lo menos con aspiraciones de más exactitud que el lenguaje verbal, ¿verdad? A todo esto hay que entender que ahí a lo mejor también Miyazo tiene un coqueteo con la filosofía analítica, con buscar, digamos, un lenguaje que sea más matemático, más lógico, más adecuado, pero sin embargo, si pasa esta paradoja de Cantor, si sucede esta paradoja, está demostrando que de alguna forma también se puede recualificar la razón que busca absolutos, ¿verdad? En el sentido absolutos, en el sentido de necesidad, porque lo que quiere sacar es la necesidad. Entonces creo que de esa manera demuestra o está coqueteando ahí con la matemática y con la analítica para demostrar, ¿verdad?, que otra razón sin necesidad también es posible. Que también es posible esa razón sin necesidad. Y bueno, me da la impresión, no sé, habría que, yo creo que empezar a leer Bien. nuevamente, Cuando decís sin necesidad pero sería la contingencia, ¿verdad? claro, parece que para allá, o sea, por algo saca este conjunto, en donde justamente el problema es que no se puede totalizar, porque a él no le sirve cualquier absoluto. Claro. O sea, no puede resolver el problema con cualquier absoluto y no lo puede resolver de la misma manera que se ha venido resolviendo y planteando el absoluto. Entonces, para buscar este otro camino al absoluto, comenzó a desmontar, por ejemplo, la necesidad. Claro. La necesidad, ¿verdad?, del pensamiento se empieza a desmontar para ahí tener otro camino muy distinto para llegar al absoluto, pero ahora desde una razón recualificada, una razón desnuda, desarropada, en este caso de la necesidad. Entonces con una axiomática en realidad distinta. También yo creo que por acá nombra a Cantor, ¿verdad? Porque de hecho esto fue un cisma entre los matemáticos. O sea, produjo, ¿verdad? Hubo una explicación, hubo justamente como dos explicaciones o más respecto a este fenómeno. Y algunos matemáticos optaron, ¿verdad?, por la paradoja en sí misma, otros por otro camino. Entonces tal vez acá también está demostrando que puede cambiar la axiomática, porque pensar con una razón que no sea necesaria exige un cambio de axiomática. Creo Es que decir, en parte Miyazu también hace referencia a esta imposibilidad de agrupar el todo, eh, teniendo en cuenta la contingencia, ¿verdad? Creo que José también mencionaba en la lectura anterior que, que hablaba de que por qué de todos los universos este es el universo que siempre sale, que sería la analogía era teniendo un dado, ¿por qué es que siempre sale la misma cara cuando tiras el dado? Creo que más o menos esa era la analogía, ¿verdad? Y entonces ahí qué sé yo, la otra argumentación de Gordon Miyazu era la necesidad, ¿verdad? Sale siempre este dado porque hay una necesidad de que salgan siempre este dado. Sin embargo, Miyazu dice que no es posible, o sea, como yo entiendo, el argumento de este todo hace porque él quiere demostrar que
no porque siempre haya salido este dado, significa que va a seguir saliendo este dado y que hay una necesidad de que siga saliendo el número de ese dado. Porque dado un conjunto digamos, grupos de estudio o grupos de muestra, que en este caso sería el número que salió del dado, no es posible determinar con exactitud de que eso va a seguir saliendo. Y ahí es donde entra la contingencia, ¿verdad? O sea, siempre va a ser posible que vuelva a salir otro número del dado. Claro. Y creo que ahí es cuando decía, ¿verdad? Que algunos argumentan que la probabilidad, digamos, es la que dice que, bueno, por probabilidad siempre va a salir este número. Sin embargo, es como que no se puede extrapolar la probabilidad con un número tan limitado digamos, casos. Y que tampoco es posible, es como impensable tener todos los casos para poder sacar una conclusión de acuerdo a todos los casos. Porque tener todos los casos posibles es impensable. Entonces el todo es impensable y como no tenés el todo, no es posible llegar a una conclusión determinista de que esto siempre va a ser de esta forma. Y ahí es cuando le da lugar a la contingencia y eliminar la necesidad. Claro, viste, por ejemplo, ese camino sin salida, ese camino me da una aporía. No, por un lado, ¿verdad? No puedo comprobar todos los casos y es completamente imposible que yo pensara todos los casos. Entonces voy chocando, ¿verdad? Con la necesidad. O sea, llevo bajo mi brazo la necesidad y voy chocando en cada puerta. Entonces, frente a eso, se está manifestando una contingencia. La contingencia es mucho más pensable y en realidad de alguna forma te da la impresión que Millazó dice, bueno, si esto siempre ha sido así, lo que pasa es que lo hemos venido pensando de otro modo. Claro. Pero evidentemente ese golpe, esos choques ya que tiene la necesidad, dan para pensar que tendríamos que pensarla, valga la redundancia, como contingencia. Haciendo una recapitulación muy general así, para ordenar un poco mis ideas. Esto es todo lo opuesto a Leibniz, ¿verdad? Que ahora que todo tiene una razón de ser. Claro, en general, yo no conozco mucho el pensamiento de Leibniz, pero en general es opuesto a toda la manera de pensar que ha venido montándose en la tradición filosófica. Porque esa manera de pensar, a pesar de que puede ser antirracionalista y etcétera, etcétera, siempre se enfrenta, ¿verdad?, a una manera, o en contra o a favor, a una manera de pensar a través de la necesidad. Claro. A un engranaje, ¿verdad?, a través de la necesidad. Por ejemplo, ahí yo cito siempre a Schopenhauer, Ajá. porque Schopenhauer cree que, al contrario, ¿verdad?, de Hegel, que hay un espíritu absoluto que es sumamente explicable y todo lo real es racional y etcétera. Él cree que hay una fuerza que no puede ser aprendida por la razón porque es una fuerza distinta y que es la voluntad. La voluntad está detrás de todas las cosas. Todas las cosas son por voluntad, ¿verdad? Está también el hombre, tiene una fuerza de voluntad. Entonces, la voluntad es completamente irracional en el sentido de que no se puede pensar en términos racionales, de explicarla, de darle, por ejemplo, un movimiento dialéctico. La voluntad no le puedo dar ese movimiento dialéctico de posición, oposición, superación, o tesis, antítesis, síntesis. Entonces, por eso es irracional, pero justamente, ¿verdad?, es irracional en términos también de una racionalidad, y ojo, ojo, esta voluntad sigue siendo un absoluto, al igual que el espíritu absoluto. Entonces, si te fijas, hay un despegue de lo contrario, pero que muestra la unidad del sistema. Es como pensar, ¿verdad?, a Dios desde Satanás. O sea, haciendo eso estás validando el sistema. Estás validando el sistema. Entonces, ahora lo que pretendería Millazó es desmontar
esa manera de pensar en absolutos que han sido paridos por la necesidad, dentro de la razón, que la razón lo ha sacado de la necesidad. Y en ese sentido, no, en realidad hay un planteamiento bastante novedoso. César, aprovecho para preguntarte, que estuve viendo un poco también sobre Schopenhauer y me entra la curiosidad. Esta imposibilidad de acceder a la voluntad de Schopenhauer tiene que ver con también el trascendentalismo ideal de Kant, o el idealismo trascendental, mejor, de Kant, que dice que el tiempo y el espacio son meras representaciones del humano, ¿verdad? Entonces, como que si nosotros nos manejamos en el tiempo y el espacio, pero este tiempo y espacio no forman parte de la voluntad, entonces no somos capaces de acceder a la voluntad porque nosotros nos manejamos en el tiempo y espacio. ¿Sería eso una posible salida a explicar por qué no es posible acceder a la voluntad? O... No, mira, ahí, Gonzalo, perdón. Ahí, Gonzalo, lo que hay que tener claro, los conceptos que usan ambos filósofos, el concepto de intuición. Y en filosofía el concepto de intuición se usa como justamente algo que tú conoces inmediatamente. No hay ningún intermediario. Viene de intus, que es interior, interioridad. Entonces la intuición es un conocimiento inmediato que por lo mismo tú no necesitas conceptualizar ni explicar. Y la intuición, la voluntad para Schopenhauer es una intuición. Tú la estás entendiendo ahora, inmediatamente. Está en tu cuerpo, está en la presencia de todas las cosas, está en el universo. El mundo no se desarma ahora porque tiene voluntad. No se cae, ¿verdad?, la silla donde estás sentado, no se desarma todo esto. Hay una voluntad que está ahí y que tú no necesitas ni siquiera conceptualizarla porque es intuitiva. Entonces, tú, o sea, podrías decir, ¿verdad?, que no la conoces, pero si dices que no la conoces, al decir que no la conoces, tendría que decir, ¿verdad?, que no la conoces porque en términos de tratar de explicarla. Shh, hijo, estoy acá. En términos de tratar de explicarla. Pero sin embargo tendrías que decir que sí la conoces en términos que ni siquiera la tienes que explicar. ¡Sí, mamá! El tiempo y el espacio no se explican. Espera, Ya, entonces por eso no es posible racionalizar, porque no es necesario racionalizar de alguna forma. ahora sí que los chicos entraron y asaltaron acá, en fin. Entonces, ese es el concepto que se usa, ¿verdad? Que se usa, por ejemplo, en el libro de Schopenhauer, es voluntad y representación. Y en este caso, si tú lo quieres analizar así, la representación de la voluntad intuitiva. La estás ejerciendo, la estás conociendo. Ahora bien, en Kant, el tiempo y el espacio son intuitivos porque tampoco necesitas conocerlo. Y se da una paradoja parecida a la cuestión de los conjuntos de Cantor, ¿verdad? Que ya se ve en Aristóteles. Porque si tú quieres conocer el espacio, lo conviertes en algo más. Y si el espacio es algo más, es igual a todos los demás entes. Pero el espacio no es algo más, es algo en lo cual están todos los entes. Entonces, por lo tanto, el espacio no puede ser algo, porque si no sería igual a los otros entes, y conocerlo en sí mismo tampoco puedes, porque siempre lo conoces a través de algo. O sea, si te vas al espacio exterior, lo estás conociendo a través del vacío, de una larga extensión, ¿verdad? Lo estás conociendo siempre a través de algo. Entonces, el espacio en sí mismo no existe. Lo mismo pasaría con el tiempo. Y al no existir, ¿verdad?, se saca la conclusión de que es una intuición pura, pura. No necesitas ni puedes explicarla ni nada. Es como el aparataje que tú traes para conocer a todo. Estás conectado, si quieres, con ese
con espacio-tiempo. Entonces, al decir que a priori, quiere decir que no se conoce a través de la experiencia. Tu experiencia ya supone el espacio y el tiempo. Ya lo supone, es una intuición pura. Lo mismo en la voluntad. Lo mismo, tú no necesitas conocerla, ya vienes, ¿verdad?, con voluntad. Y no exactamente dentro de la razón como lo pensaba Kant, sino que para Schopenhauer ya la vida viene. La vida, ¿verdad?, viene con voluntad. La voluntad no es una cosa más. No es una cosa más. Al Entonces, igual que el espacio, ¿verdad?, es lo primordial, lo que está sosteniendo todo. Es más que el espacio en esos términos. Esto es similar al concepto del tiempo de San Agustín, ¿verdad? Claro, también pasa esa paradoja con tiempo y espacio. Estás metido en todo y no lo puedes conocer en sí mismo. Claro. O sea, no sé. Porque ¿cómo conoces el tiempo? Cuando envejecen las cosas, cuando hay un movimiento. En el espacio, cuando hay un movimiento en el espacio conoces el tiempo, pero no los puedes conocer en sí mismo, entonces no existen en términos reales. Por eso se llega a la conclusión Kant que son intuiciones, ¿viste? Ahí el concepto, puras, puras. Eso sí lo llevamos al plano arquitectónico, que es el que nos mueve a nosotros, a Patricia y a mí, que nuestro campo es siempre, para los orientales, la arquitectura es el espacio. Y para nosotros occidentales tendemos más a pensar en las paredes, en el piso y en el techo. Y nos cuesta mucho pensar el espacio, ¿verdad? Como cosa en sí. Claro, y justamente ahí, Aníbal, por ejemplo, si pensamos el espacio en términos, ¿verdad?, arquitectónicos, yo veo cierto espacio y desde ahí pienso modificarlo. El concepto de espacio, ¿verdad? O sea, en el fondo lo que te quiero decir, que en ese ejemplo, pensando un lugar, se piensa justamente el lugar en la primera antesala del espacio, el lugar. Pero el espacio todavía es un concepto más profundo, ¿verdad? Porque ya en el lugar tú distingues espacio porque hay lugar. Y en el lugar ya estás distinguiendo fronteras. Ese terrenito allá, ¿verdad? Que fronteriza justo con una montañita, con un montecito acá, ya lo estás haciendo lugar. Acá no tenemos otra forma de tratar al espacio, haciéndolo lugar. Son terribles esos conceptos, son bestias enormes. Bueno, eso. entonces, ¿Comenzamos la lectura? Ok, para mí que vamos a ir comenzando. No sé si... Bueno, comienzo yo. Perfecto. Bueno, ¿cuál ha sido nuestro recorrido respecto del problema de Hume? ¿Y en qué medida podemos decir que hemos propuesto una solución? Hemos partido de una reformulación del problema. En lugar de presuponer que la hipótesis imaginaria de Hume sobre los 100 acontecimientos diferentes que podrían resultar de una misma secuencia causal era una quimera que había que refutar, hemos investigado lo que nos impedía creer con exactitud en la verdad de semejante hipótesis, puesto que la razón parecía, por el contrario, invitarnos a admitirla con insistencia. No hemos Perdón, dado discúlpame. Dime la página, por favor, y ahí ya no molesto más. 172. Estamos Ya, iniciando. perfecto. Listo, sin problema. Invitarnos a admitirla con insistencia. No hemos dado cuenta de que había en el origen de dicho problema un racionamiento probabilístico, implicado a las leyes mismas, razonamiento que nada permitía justificar desde el momento en que su condición
lo posible, concebible, constituye un todo, no era ella misma sino una hipótesis y no una certeza. De esa manera, hemos establecido positivamente que lo posible fuera intotalizable, pero hemos distinguido una alternativa entre dos opciones. Lo posible no constituye un todo, entre las cuales tenemos toda la razón para elegir la segunda. Toda la razón, puesto que esta segunda opción nos permite, en efecto, seguir lo que nos indica la razón. Las leyes físicas no tienen nada necesario, sin complicarnos más con los enigmas inherentes a la primera opción. Porque aquel que totalice lo posible legitimará la implicación frecuencial. Y de ahí la fuente de la creencia en una necesidad real de la que nadie nunca comprenderá la razón. Sostendrá que las leyes físicas son necesarias y que nadie puede saber por qué son esas leyes y no otras las que existen de modo necesario. Quien, por el contrario, destotalice lo posible, podrá pensar una estabilidad de las leyes sin agregarle una enigmática necesidad física. Podemos aplicar entonces la navaja de Occam a la necesidad real, puesto que ésta se convierte en una entidad inútil para explicar el mundo. Podemos prescindir de ella sin otro perjuicio que la abolición de un misterio. La resolución del problema de Hume nos permite levantar así un obstáculo esencial a la adhesión plena al principio de factualidad, dejando de lado como un sofisma de aquí el más repertoriado. La objeción trascendental, que concluye siempre de la contingencia de las leyes del el desorden efectivo y azaroso de las representaciones. No sé si quieren que cuando hayan dos líneas frene o continúen nomás. Continúo. Sabemos que los términos azar, del árabe azar, y aleatorio del latín alea, remiten ambos a etimologías vecinas: dado, lanzamiento de dados, juego de dados. Estas nociones convocan entonces los temas inseparables vinculados y no opuestos del juego. Y del cálculo de chances inherentes a todo juego de dados. Cada vez que, en un pensamiento, domina la identificación del ser con el azar, se perfila entonces el tema del dado todo, es decir, de la cláusula inalterable del número de posibles, el de la aparente gratuidad del juego, ludismo de la vida, del mundo reconocido en su superficialidad superior, pero también el del cálculo frío de las frecuencias, el mundo de los seguros de vida, de los riesgos ponderables, etc. La ontología de la cláusula de los posibles nos sitúa necesariamente en un mundo que rechaza la gravedad, en tanto que solo toma en serio las técnicas de contabilización. El término contingencia, en cambio, remite al latín contingere, lo que sucede. Es decir, lo que sucede. Pero lo que sucede lo suficiente como para que no suceda. Lo contingente, en suma, es cuando algo por fin sucede. Algo diferente, que escapa a todos los posibles ya repertoriados. Pone fin a la vanidad de un juego en donde todo, incluido lo improbable, es previsible. Cuando algo nos sucede, cuando la novedad nos toma por el cuello, se termina el cálculo, se termina el juego. Finalmente comienzan las cosas serias. Pero el punto esencial del asunto, y lo que constituía ya una intuición rectora en el ser y el acontecimiento, es que el pensamiento más poderoso del acontecimiento incalculable e irrepresentable es un pensamiento todavía matemático y no artístico, poético o religioso. Es por el sesgo mismo de las matemáticas que llegaremos a pensar finalmente lo que, por la potencia de su novedad, desvía las cantidades y toca el final de partida. ¿Continúo? Bien, esto está como más clarito, ¿no? Da la impresión. Sí. La Interesante diferencia. cómo termina esto, ¿verdad? El sesgo mismo de las matemáticas, llegaremos a pensar finalmente lo que por la potencia de su novedad no es pensado ni por la religión, ni por lo artístico, ni por lo poético, ¿verdad?
O sea, es como que va a un pensamiento más, diría, más libre de afecto. No sé por qué se me ocurre eso. A mí me llama mucho la atención cómo plantea todo este pensamiento calculador y que busca obviamente de manera racional leyes y manera de plantear y como que prevenir las siguientes cosas que van a estar sucediendo y tener todo de una manera bien controlada, bien calculado. Me presenta como un juego y no como algo serio que es cuando sucede. Eso me dejó como preguntas más que nada. Me llama la atención. Es O que sea, ahí la matemática ofrece esa posibilidad irracional, digamos, de pensar la contingencia. Y es justamente por un defecto, por un sesgo que tiene, demuestra la matemática que es imposible esa totalización. Digamos, ¿verdad? Yo creo que acá todavía está sonando el problema de Cantor. Entonces, como por un defecto, la matemática demuestra que se puede pensar lo contingente y no lo artístico, poético, religioso, que es lo que debería demostrarlo, ¿verdad? O sea, lo que se cree que lo demuestra, que la poesía siempre escapa, ¿verdad? A la razón, lo artístico escapa a la razón, justamente lo poético, lo religioso, pero no, es la matemática que es un conocimiento, un lenguaje, por así decirlo, con aspiración a exactitud, la que está demostrando finalmente, ¿verdad? Que, bueno, acá habla de potencia de lo que hablaba un poco Gonzalo, pero yo estoy entendiendo que demuestra que se puede pensar lo contingente, y que lo contingente no es lo mismo que el azar. Acá estaba lo que decía José. Lo contingente es lo que sucede. El azar se puede reducir a la probabilidad. Se puede justamente segmentar de nuevo. O sea, se puede, de verdad, reducir a la probabilidad, pero la contingencia no. Simplemente es lo que sucede, lo que va pasando. ¿No será que antes en la filosofía anterior, con la matemática tan estricta y no contingente, el pensamiento era afín a eso hasta que aparece Cantor y eso le da pie a Meillassoux para pensar la contingencia dentro de las ciencias exactas? Yo creo que me da la impresión de que tendría que ser antes. ¿Ah? Muchas paradojas en las matemáticas. Ajá, ajá. En las matemáticas siempre hay paradojas, pero me da la impresión de que le sirve muchísimo a Meillassoux, sobre todo eso, la teoría de conjunto. Sí, sí. Un poco Le sirve. la idea era como que, bueno, gracias a Cantor, Meillassoux puede formular con comodidad su pensamiento. Porque repasando lo de Cantor, a ver, que es difícil de entender para nosotros. A ver, ya. Tenemos un conjunto, tenemos tres conjuntos, A, B, C. Si yo reúno la totalidad de estos conjuntos, hacen un conjunto. Y si cuento la totalidad de estos conjuntos dentro de esos conjuntos, entonces hago otro conjunto más grande. Y si ese otro conjunto más grande lo cuento como totalidad dentro de los otros conjuntos, se hace ahora un conjunto más grande porque sería ese conjunto incluyendo la totalidad. Incluyo la totalidad, sería ese conjunto incluyendo la otra totalidad. Incluyo la otra totalidad, sería otro conjunto siendo la otra totalidad. Y así pareciese, ¿verdad?, que no llego a ningún lado. No puedo acercarme nunca. Sí. Y ahí es donde él usaba, cuando mencionas el conjunto más grande que el otro, es donde matemáticamente se puede utilizar el término cardinalidad, que es el ¿Cómo? término cardinalidad.
De Es el cardinal. término que se le asigna digamos, el tamaño de un conjunto. Entonces, así como mencionas, esa operación de tomar el conjunto y crear uno más grande a partir de él, esa operación es la que en matemáticas se llama el conjunto potencia. Y el teorema de Cantor lo que establece es que el conjunto potencia siempre va a tener mayor cardinalidad que el conjunto original, que es lo que mencionaste también. Tomas un conjunto, agarras los subconjuntos o las reagrupaciones de ese conjunto, lo que sale es más grande, ¿verdad? Y eso, en términos matemáticos, la cardinalidad es mayor. Claro. Y el teorema de Cantor dice exactamente eso. Tomando las reagrupaciones, o sea, el conjunto potencia, la cardinalidad es más grande, o sea, el resultado es mayor. Ujú. Y eso es lo que dice que entonces siempre tomas algo más grande, más grande, más grande. Y lo que mencionas, al decir que eso no llega a nada, es la paradoja de Cantor justamente, que dice que no existe un set que tenga todas las cardinalidades, que sería el todo, ¿verdad? O sea, yo saco el nuevo conjunto a partir de uno, el nuevo conjunto a partir de uno, el nuevo conjunto a partir de uno. No existe un conjunto que pueda reunir a todos esos conjuntos que yo doy sacando. Y ahí Claro, es porque donde... el todo se comportaría como una parte después. O sea, si lo incluyes, se comporta como parte. Exacto, exactamente. Es como forma parte de sí mismo. Y ahí es donde está... Exacto. Y esa parte de ser un elemento también más dentro del conjunto. ¿Ese sería el vacío ahora? ¿O no? Y ahí es donde también Meyasu dice que no es, que es impensable, porque esta axiomática de la teoría de conjuntos Zermelo-Fraenkel, mediante el axioma, el axioma fundacional que se llama axioma de regularidad, define que un conjunto no puede ser parte de sí mismo. Entonces, matemáticamente, un conjunto no puede ser parte de sí mismo, y como vimos, esta idea, digamos que implica que un conjunto sea parte de sí mismo, pero eso matemáticamente no es posible, de acuerdo a los axiomas de Zermelo-Fraenkel. Entonces ahí es donde está, digamos, bueno, esto no es pensable porque los axiomas no dejan que un conjunto forme parte. Claro, esa sería la otra posibilidad. O sea, poner una axiomática que no permita que un conjunto sea parte de sí mismo. Exacto. Exacto. Y ese axioma parte también de otra paradoja que ocurrió en la teoría de conjuntos más simple, que fue la primera, que no tenía axiomas, que estaba basada en el lenguaje natural. Entonces, en esa teoría de conjuntos vos podías decir cosas como el conjunto de todos los conjuntos que no se tienen a sí mismos. Y ahí es donde se ve un ejemplo claro de que el conjunto de todos los conjuntos que no se tienen a sí mismos. ¿Ese conjunto forma parte de ese conjunto? No. Si O sea, forma parte de ese podría ser conjunto, un camino. ya se va a tener, entonces ya no va a no tenerse a sí mismo. Entonces, pero si no está, tampoco cumpliría la definición. Entonces, una definición, una propiedad que no tiene sentido, que es una paradoja, o sea, y de esa paradoja de que el conjunto tenga que ser parte de sí mismo, es donde también Zermelo-Fraenkel, o sea, desarrolló estos nuevos axiomas que no dejan que se pueda. Claro, con esa axiomática resuelves el problema. O sea, haces más, bueno, pones justamente una axiomática, un límite, pero no por Exacto, eso tampoco queda el problema resuelto. Es como exacto. elegir nomás. Sí, y ahí creo que Miyazu también menciona, en una parte dice eso justamente. Dice por Eh, acá, sí, dice... que elijamos ah, el camino. sí, creo que menciona algo como que sí, acá está, dice, no afirmamos que la axiomática intotalizable sea la única posible. En consecuencia, no pretendemos que lo posible sea siempre intotalizable, aunque lo sea en la axiomática estándar de la teoría de conjuntos. Entonces, como ahí está, digamos, diciendo también, ¿verdad?, de que existen otras posibilidades, pero que él usa esta axiomática estándar, digamos, para respaldar su argumento.
Vieron que, buenas tardes. Buenas Vieron que tardes. había dicho que la presencia de Gonzalo iba a ser fundamental para este capítulo. Yo creo que algo de razón tenía en eso. Gonzalo, ¿Sabes qué me hizo acordar? Hay una película que se llama The Cube, que había, no sé si alguien vio, era un laberinto donde habían metido a 5 o 6 personas. Creo que había un matemático que estaba loco y había un esquizofrénico, una cosa así, y los 5 personas eran fundamentales para poder salir del laberinto tridimensional. Y este grupo me está haciendo acordar de esa película. Perdón, no puede aparecer porque estoy medio impresentable, pero eso quería aportar. Yo definitivamente soy el esquizofrénico. No dije eso. no, Gonzalo desde muy temprano nos estaba ilustrando y encaminando todas estas cuestiones matemáticas que yo no sé cómo él las domina tanto. Me admira, ¿verdad? Sí, porque él contó que estudió matemáticas, yo me acuerdo que nos contó una vez Aníbal. Exacto, sí. Sí. Bueno, así Y es ahí fácil. entró Fabricio. Lo que A mí me toca pasaba- traer los sándwiches al grupo del cubo, ¿no? Una tarea más doméstica nomás. O sea, los arquitectos no Claro. contamos, ni aparecíamos en eso. No, somos fundamentales para salir del laberinto, creo. Ah, Pero pareciera que lo tenemos medio dominado igual, ¿ah? ¿O no? Da la impresión. sí, sí. Ya- O sea, lo de Cantor yo creo que ya está relativamente claro. De hecho, con lo que acaba de contar Gonzalo, me parece que se ilustra súper bien todo el asunto y un poco la explicación que ha hecho José, lo que planteó César ahora, lo que comenté yo el otro día. Creo que está claro cuál es la operación de la que se vale Miyazú para explicar que un conjunto puede excederse a sí mismo a partir de reagrupar sus unidades que lo componen en el fondo. Y que eso es en el fondo la palanca que está usando Miyazú para salirse entonces de la contingencia, digamos, o más que la contingencia perdón, necesidad. de la necesidad, claro. Ese es su paralelo que está haciendo. En el fondo. O sea, yo tengo mis diferencias con eso, pero bueno, pero hay que seguir leyéndolo. Sí. ¿Podemos continuar, Benjamín? Sí, sin ningún problema. Después, una última cosa, antes de que continúe, que me llamó la atención también era esta diferencia que hace con lo que es la posibilidad con la contingencia en sí. En cuanto a la posibilidad, toma en consideración ciertos elementos para poder plantear posibilidades en base a ellos y las potencias que trae, pero que la contingencia en sí puede suceder dentro de esos elementos y ser calculado como puede suceder fuera de los propios sistemas. Entonces traer sucesos que simplemente suceden, azarosos y fuera incluso de los elementos. Por eso creo que también hace una disruptiva, o sea, intenta de señalar esa diferencia. Lo pongo a modo de pregunta para que si yo lo entendí bien o me pueden aclarar. Yo creo que ahí lo que habría que ajustar, Benjamín, es la probabilidad. O sea, el azar trae probabilidades y la probabilidad Claro. nuevamente es un paquete contable, por así decirlo. Es nuevamente una secuencia, igual la probabilidad implica casi una necesidad de que puede darse, que puede repetirse, se puede calcular, pero acá me parece que está señalando que la contingencia es más que probabilidad. O sea, como aquello que va pasando, que puede ser también incalculable, que puede llenarse de probabilidades, pero ni siquiera eso lo va a domar. O sea, ni siquiera la probabilidad lo va a empaquetar. Y ahí yo, por ejemplo, no sé si sería mucho, pero la contingencia, ahí como empezaste tú, Benjamín, contingencia es posibilidad y azar es probabilidad. Claro. Creo que por ahí es el paquete que quiere ¿verdad? Instalar. O sea, el azar es calculable, es calculable, es probabilidad. Y la contingencia en su puro devenir es lo que sucede, que es posibilidad, cualquier cosa.
Sí, José diría en este momento que hay que acordarse que Miyazu plantea, estoy haciendo de José en este momento, copiándole, que José diría en este momento que Miyazu, hay que acordarse que Miyazu planteaba que la probabilidad es necesaria, digamos. Entonces, recuerdo que lo planteó en más de alguna ocasión, o sea, que la probabilidad es necesaria per se. Y justamente lo que dices tú es que la posibilidad no es necesariamente necesaria, sino que puede estar fuera de la necesidad. Sí. Sí, cuando sale el gato, los ratones se aprovechan. ¿Pueden repetir la última parte, por favor? Es casi una cita lo que dije, es casi una cita. José lo dijo creo que 3 ocasiones que para Miyazu el azar, digamos, perdón, el azar está sujeto a la necesidad. Que es algo que no viene a levantar Miyazu como a la par de lo posible. Que de alguna manera todavía cuando pensamos en el azar, y ahí me remito también a Schopenhauer o a otra filosofía incluso, estamos pensando siempre en términos de razón necesaria igual. De hecho, la probabilidad sería como una especie de, por así decirlo, de grieta de lo necesario. O tal vez, visto desde otro punto de vista, viene a confirmar lo necesario. Justamente existe probabilidad porque hay una tendencia a lo necesario. En cambio, la contingencia es solamente la posibilidad, en donde de verdad no existe, o sea, sobrepasa la probabilidad. No es que no exista, sino que la sobrepasa. Entonces creo que sí, que debería ser, ¿verdad? Me hace mucha gracia. Como diría José, no estamos aprovechando de lo que diría José. Para mí Me hago queda- responsable de ese pirateo barato que hice. acá estamos todos implicados porque está grabado, así que... Por estar implicado acá. No, pero me parece bien, o sea, tiene bastante sentido justamente que se comprenda la posibilidad ya dentro de un razonamiento necesario, en cuanto siempre apunta a algo que deba suceder después en base a unos cálculos, o por lo menos así voy entendiendo yo. Es que desde esa perspectiva, si lo lleváramos de nuevo a este ejemplo artesanal con el que solemos entender los no filósofos las cosas, eh, la necesidad sería, en el fondo, o el azar o la probabilística sobre la probabilística necesaria, si la pudiéramos llamar así, sería una estimación sobre la base de los elementos que tiene el conjunto, de algún modo. O sea, no excederíamos a todas estas posibilidades que nos permite Cantor fuera, ni tampoco a lo que recién comentaban, que serían los posibles otros conjuntos existentes fuera de ese todo, no alcanzables desde la mera extrapolación de la necesidad. Me parece. Eso sería quizá un resumen artesanal del asunto, digamos, ¿no? Mezclando a Cantor a la pasada. Bueno, me parece que fue un buen cierre y me quedó claro más algunas cosas. ¿Puedo continuar leyendo? ¿Nadie tiene preguntas para continuar? No, adelante. Ok. Ok. Podemos comprender así, a la luz de los desarrollos precedentes, el sentido general del recorrido factuales. Nuestro proyecto se puede formular en efecto del siguiente modo. Queremos sustituir la disolución contemporánea de los problemas metafísicos por un precipitado metafísico de esos mismos problemas. Explicamos brevemente el sentido de dicha sustitución. ¿Qué harán muchos filósofos contemporáneos, aunque cada vez menos, situados frente al problema de Hume?
o a la pregunta de saber por qué hay algo y no nada? ¿Buscarán en general la forma más eficaz de encogerse de hombros? Le demostrarán que su pregunta no tiene nada enigmática, porque ni siquiera se plantea. Intentarán entonces, caritativamente y repitiendo sin cansarse el gesto de un champú wittgensteiniano, hacerle entender a usted que no hay enigma, porque no hay problema. Dichos filósofos pretenderán disolver su problema ingenuo, metafísico, dogmático, etc., desvelando el origen, lingüístico, histórico, etc., de semejante cuestionamiento vano. Lo que les interesa, en rigor, es saber cómo fue posible y cómo lo sigue siendo todavía, usted es la prueba, plantearse semejantes falsos problemas. El fin de la metafísica se identifica todavía ampliamente con este tipo de recorrido disolutorio. Ya no se trata de plantearse preguntas metafísicas, puesto que estas no son sino apariencias de preguntas o preguntas perimidas sin remedio, sino eventualmente preguntas sobre o a propósito de la metafísica. Ahora bien, comprendemos de ahora en más que la creencia contemporánea en la insolubilidad de las preguntas metafísicas no es sino el efecto de una creencia perpetuada en el principio de razón. Porque solo aquel que continúa creyendo que especular equivale a descubrir la razón última del ser así, cree también que las preguntas metafísicas no ofrecen ninguna esperanza de solución. Solo aquel que cree que la esencia de la respuesta a un problema metafísico consiste en descubrir una causa, una razón necesaria, puede estimar, y esto con pleno derecho, que nunca sus problemas van a recibir una solución. Discurso de los límites del pensamiento, del que sabemos de aquí en más que procede del mantenimiento negado de la metafísica. La verdadera finalidad de la metafísica se nos devela entonces como una empresa que apunta a desprender de la disolución el precipitado de antiguas preguntas, por fin restituidas a su legitimidad soberana, porque a medida que resolvamos las preguntas de la metafísica, podremos comprender la esencia misma de la metafísica como producción de problemas que no podría resolver sin abandonar su postulado fundamental. Solo el abandono del principio de razón permite dar sentido a sus problemas. Lo factual consiste entonces en abonar el recorrido disolutorio como recorrido que se ha vuelto el mismo perimido. Porque el postulado de la disolución, a saber, que los problemas metafísicos no son problemas, sino falsos problemas, pseudo preguntas, constituidas de modo tal que no tienen ningún sentido suponer que podrían emitir una solución, se hunde a medida que sabemos renunciar al principio de razón. Los problemas metafísicos se revelan, por el contrario, como habiendo sido siempre verdaderos problemas, puesto que admiten una solución. Pero no lo son sino en una condición precisa y muy limitante. Comprender que para las preguntas metafísicas que se interrogan acerca de por qué las cosas son así y no de otra manera, la respuesta por nada es una respuesta auténtica. No hay que reír o sonreír frente a estas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existimos? Sino rumiar acerca del hecho notable de que las preguntas de ninguna parte, de las respuestas de ninguna parte, por ninguna razón sean efectivamente respuestas. Y descubrir a partir de este hecho que estas preguntas eran efectivamente preguntas y además excelentes. No hay misterio, no porque ya no haya problema, sino porque ya no hay más razón. Bueno, continuamos. Falta poquito. Podría terminar. Continúo. Sin embargo, hay que volver sobre la resolución del problema de Hume, que hemos adelantado porque esta, en verdad, no nos puede satisfacer verdaderamente. Esta resolución, lo hemos visto, es no kantiana en su principio, puesto que su proyecto es establecer la pensabilidad de una contingencia efectiva de las leyes de la naturaleza. Pero no podemos decir, sin embargo, que dicha resolución, porque es antitrascendental en su apuesta,
sea por sí misma plenamente especulativa, porque si las tesis que hemos adelantado eran bien ontológicas, si pretendía, por cierto, decidir sobre el en sí y no sobre el fenómeno, y esto sostenido la destotalización de lo posible. No ha sido avanzada pese a ello, sino a título de hipótesis ontológica. En efecto, no hemos establecido la efectividad de dicha intotalización, solo la hemos supuesto, y hemos extraído las consecuencias del hecho de que semejante suposición fuera posible. Dicho de otra manera, la resolución propuesta del problema de Hume, si permite no renunciar de inmediato a la idea de especulación factual, no ha sido engendrada a título de verdad con razonamiento especulativo, porque semejante resolución propiamente factual, del problema de Hume exigiría derivar del principio mismo de factualidad la intotalización de lo posible. Para elaborar una solución semejante, no sería necesario, en efecto, derivar el no todo a título de figura, en el modo en que hemos esbozado la derivación de la consistencia, o del hay. Esto equivaldría a absolutizar el transfinito como absolutizamos la consistencia. Es decir, equivaldría a pensarlo como una condición expresa del ser contingente, en lugar de hacer de él solo una hipótesis matemática formulada y ventajosamente sostenida por el especulativo. Pero comprendemos que dicha resolución supondría estar en condiciones de repetir, para la necesidad matemática, lo que intentamos hacer para la necesidad lógica. Habría que estar en condiciones de volver a encontrar un en sí de tipo cartesiano, y ya no solo tipo kantiano, es decir, habría que estar en condiciones de legitimar el alcance absolutorio de la restitución matemática, y no solo lógica, de una realidad que se supone independiente de la existencia del pensamiento. Se trataría de establecer que los posibles de los casos, de los cuales el caos, que es el único en sí, es efectivo capaz. 19 horas. No se dejan medir por ningún número, finito o infinito, y que está sobre inmensidad de lo virtual caótico es lo que permite la impecabilidad, estabilidad del mundo visible. Por esta derivación, dudamos, no podría sino ser mucho más compleja que aquella de la consistencia, incluso más aventurada, puesto que consistiría esta vez en establecer como condición absoluta de la contingencia un teorema matemático específico, y no una regla general del logos. En consecuencia, podría parecer más sensato atenerse a la mera resolución hipotética del problema de Hume, puesto que ésta parece, basta para apartar la objeción de la estabilidad física, único motivo racional para no abandonar abiertamente toda modalidad de principio de razón. Pero otro problema nos prohíbe semejante prudencia, a saber, el problema de la ancestralidad, porque este problema, lo hemos visto, imponía, para ser resuelto, establecer categóricamente la absolutidad del discurso matemático. Vemos entonces, aunque todavía de modo confuso, que de aquí en más dos problemas parecen vinculados con el alcance absolutorio de la matemática: el problema del archifósil y el problema de Hume. Nos resta articularlos con claridad uno con otro, de modo tal de formular precisamente aquello en lo que deberá consistir la tarea de una especulación no metafísica. Ahí comienza el siguiente capítulo. Acá apareció otra vez el problema de la ancestralidad, ¿verdad? Y el archifósil, que lo junta con el problema de Hume. Me llama la atención el título del próximo capítulo,
porque no había aparecido hasta ahora Ptolomeo. Vamos a ver qué nos pasa. Bueno, A mí me parece, no sé si estaremos de acuerdo o no, pero me parece que ahora Miyazu, una vez que se valió de Cantor para poder explicar este modo de cómo los conjuntos pueden excederse a partir de reconjuntar sus elementos, los distintos, armar todos los grupos posibles de conjuntos, de subconjuntos, digamos, incluyendo el conjunto entero y el conjunto vacío. Una vez que se validó eso, me parece que lo cuestiona de algún modo en el párrafo que acabamos de leer, ¿no? Y dice que lo que quiere ir no es solo por una, o sea, no quedarse conforme solo con la explicación lógica que usa en razón de Cantor, sino que quiere ir ahora mediante ese instrumento a buscar un absoluto pre-kantiano, si se quiere, ¿cierto? Que es lo que acaba de decir ahora. O sea, para no conformarse solo con la explicación lógica ligada a las matemáticas. No sé si me entendí bien, quizás y se ayuda en algo eso que comenté. sí, Yo creo que está haciendo una suerte de crítica al asunto. yo creo que es una estrategia de Miyazu desarrollar diferentes teorías hasta agotarlas, ¿verdad? Como pasó con el correlacionismo y ahora con Hume y con Cantor, ¿verdad? Como que la desarrolla a tal punto de, no es que diga de entrada, no, esto no sirve, sino que profundiza, la expone, la explota, la explora, y entonces sobre eso va a construir, me da la impresión, su nueva idea, como para poder decir, bueno, de esto me sirvió hasta acá, pero lo dejo de lado. Es un poco la impresión así intuitiva que me da, es que tengo de esto, ¿verdad? Es como que esto ya nos permite a Miyazu, bueno, de acá ahora paso a la otra. Agoté este tema y paso a la otra, pero siempre como que son temas que va agotando, que va desacreditando, pero sin embargo apoyándose en eso para construir un nuevo pensamiento. Es la impresión que me da. Gonzalo, ¿vos qué opinás? Sí, me parece bastante similar al pensamiento que tengo también. Me parece muy reminiscente de cómo se hacen las demostraciones matemáticas. Lo que mencionaba de a partir de un cierto grupo de axiomas que serían las, digamos, las proposiciones que se asumen inicialmente, se van haciendo estos silogismos, estas deducciones lógicas que luego van respaldando el argumento que se quiere hacer, ¿verdad? Creo que Miyazu hace un movimiento similar al exponer sus ideas, al tratar de rebatirlas y luego tratar de rebatir las ideas que él asumía como que iban a rebatir la idea original, ¿verdad? Y luego va saliendo, digamos, va formando el argumento final a partir de estas ideas, digamos, estos lemas que se podrían decir, ¿verdad? Estas como proposiciones que luego van formando el argumento final, que sería, bueno, me imagino respecto al absoluto y a la contingencia. Es como que va construyendo el argumento de acuerdo al argumento más pequeño. Yo una vez leí que un filósofo cuando escribe siempre escribe en contra de otro filósofo, como una constante, ¿verdad? Y pero acá lo que me admira de Miyazu es que él toma los otros pensamientos y los desarrolla, los profundiza. Eso me parece muy loable en él, ¿verdad? Lo hace creíble, ¿verdad?
porque es como que él de repente se casa con esos pensamientos y los agota. Y como cada que, bueno, ok, ya está eso y pasa a otra, no sé. Un poco una intuición que tengo, ¿verdad? Bueno, y hasta acá llegamos, estimados contertulios. César. Sí, no, iba justamente a despedirme. Decir que estuvo muy simpática la sesión, a pesar de que tuvimos fracturado nuestro número 12 en el partido. Pero bueno, creo que Miyazoya está en camino derecho a mostrarnos su absoluto. Estoy acá con los niños, por eso me salgo, porque por X motivo mi señora tiene que reposar un rato. Así que eso me interfiere un poco. Bueno, Pero sí, desde el comienzo me daba la impresión de que este era como una especie de investigación detectivesca. Era un poco, lo interpretaba así. Como que, bueno, vamos a llegar al final del libro a ver qué pasa, ¿verdad? Como descubrir el asesino o algo así. Vamos a ver si es cierto. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, podemos concluir acá con el capítulo. ¿Qué les parece? ¿O hay alguien que quiera comentar algo? no, yo no. Me llama la atención de que tengo varias anotaciones en la parte final del libro. Ajá. Después habla de Galileo, hay anotaciones acá que ojalá, Pero bueno. en la medida que vamos a ver, ¿verdad? Si eran correctas, ¿no? Bueno, yo me despido. Muy bien, perfecto. Entonces, nos despedimos. Muchas gracias a los jóvenes Benjamín y Gonzalo que participaron muy intensamente. Muy bueno. Gracias. Nos vemos el próximo martes. Gracias a todos. Chao, chao. Bien. Gracias. Adiós. Gracias. Chao. Uf.